Vamos a seguir con el avance e iniciativas para la mejora de diagnóstico, ahora con una nueva mesa redonda moderada por el doctor Toni Martínez, jefe de servicio de genética médica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Si es tan amable, por favor, de acompañarnos en el escenario. Muchísimas gracias, bienvenido. Le acompañan también la doctora Mariluz Couce, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y jefa de servicio de neonatología y directora de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Muchísimas gracias, bienvenida. Doctor Ángel Carracero, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente de la IALM. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Doctora Encarna Guillén, directora estratégica de Única Sant Joan de Déu de Barcelona y jefa del área de genética del Hospital Sant Joan de Déu. Muchísimas gracias. Encarna, bienvenidos a todos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Ruth. Buenos días a autoridades, instituciones, compañeros y compañeras. Es un placer estar aquí en esta mesa de diagnóstico, porque no, bajo el lema que repetimos como un mantra, el diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo. Sí que me gustaría, antes de poder compartir con nuestros grandes ponentes esta mesa, recordar algunas de las cifras que hemos dicho, porque ilustran muy bien la necesidad, ¿no?, de avanzar en el diagnóstico con estas iniciativas. Primero, decir que aún el 50% de los pacientes con enfermedades raras permanecen sin diagnóstico a pesar de los avances que hacemos en el diagnóstico dentro, ¿no?, de los estudios genéticos que hacemos en los hospitales. Recordar también la cifra que ha dicho Carmen, ¿no?, y que se ha repetido, de que la odisea diagnóstica abarca unos 5 o 6 años de media e incluso llega a ser de casi 10 años en pacientes que sean más mayores. Y también me gustaría dar la cifra de que del 2 al 4% de los recién nacidos se pueden beneficiar de cribados genómicos avanzados para poder beneficiarse de un diagnóstico precoz y evitar complicaciones y discapacidades. También recordar por qué el diagnóstico es importante y por qué lo cambia todo. Porque nos ayuda a poder informar a las familias, a poder dar la respuesta que tanto tiempo llevan buscando, porque nos ayuda al pronóstico, ¿no?, a poder tener esa información para prevenir complicaciones, el acceso al asesoramiento genético y, no menos importante, el acceso a las terapias específicas. Así que con esto me gustaría empezar, daros las gracias. Es un placer para mí estar con 3 de las grandes figuras de la genética y la genómica a nivel nacional y que seáis líderes de 3 de los proyectos que van a transformar, ¿no?, la genética en el panorama y que ya la están transformando. Empezamos con Mariluz Couce para hablar sobre el cribado genómico neonatal. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos contaras un poco la situación actual a nivel nacional y el valor añadido de este cribado genómico neonatal frente al cribado metabólico que hacemos. Buenos días. Ante todo, quiero dar las gracias al Hospital Sant Joan de Déu y a la Fundación de la Caixa por haber elegido Galicia para esta tercera jornada y, en particular, nuestra ciudad de Santiago de Compostela. De verdad, estoy muy ilusionada con ello y me he hecho partícipe desde el principio para poder estar ahí ayudando. Y ya contestándote, Toni, el cribado convencional no cabe duda de que es una prueba de éxito. Ha sido uno de los mayores logros sanitarios en el siglo XX. Desde su inicio, ya hace más de 60 años, se estima que unos 750 millones de neonatos han sido analizados en todo el mundo y más de 500.000 niños se han beneficiado del impacto transformador que supone el poder aplicar ese tratamiento temprano. Este cribado convencional se lleva a cabo sobre todo por biomarcadores bioquímicos que se analizan a través de la muestra de sangre que se obtiene en el talón de los neonatos, generalmente a las 24-72 horas, y permite diagnosticar en estos momentos hasta unas 40-50 patologías. ¿Y qué pasa con el cribado genómico neonatal? El cribado genómico neonatal, claro que supone un valor añadido. Soy una firme defensora y ya me lo notaréis, porque no cabe duda que permite aumentar el diagnóstico
la detección, ese cribado, de un número significativamente mayor de patologías que no disponen actualmente de esos biomarcadores bioquímicos, pero que sí ya tienen tratamiento. No está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como está el cribado convencional. Esperemos que lo esté pronto. Pero de momento pues está con investigación. Y en España hay 2 proyectos a nivel estatal que se están llevando a cabo. Uno es el de Gimbor para el genoma de 1000 recién nacidos, que está impulsado por Ciberer y que está financiado por la Fundación Ramón Areces, y el más grande, que es el de CRINGENES, que tengo el honor de liderar y que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III con fondos de Next Generation, se lleva desde aquí, desde el IDIS, y estamos analizando el genoma de 2.500 recién nacidos. Estos proyectos no son sustitutivos del cribado convencional, sino que son complementarios. Y con CRINGENES se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de genes con penetrancia completa que permiten el diagnóstico de más de 350 enfermedades raras de inicio pediátrico en las que un tratamiento o una intervención temprana va a mejorar significativamente el pronóstico de estos niños. Muchas gracias. Yo, como tú, soy un amante aférrimo de este programa y la verdad es que solo escucharte da gusto. Y nos gustaría que nos pudieras, dentro de lo que puedes adelantar, cómo ha ido, ¿no?, estos meses de CRINGENES, qué impacto ha tenido en los pacientes y cuál sería la experiencia, ¿no?, que tenéis. Bueno, la experiencia muy positiva. Con más del 70% del proyecto avanzado es para el periodo 2025-2026, o sea que tuvimos que ir a toda prisa. Bueno, pues podemos decir que más de un 92%, un 92,3% de las familias han aceptado participar en el proyecto. Eso indica el alto grado de confianza social que se tiene en el programa. También que tecnológicamente es viable, o sea que podemos hacer la secuenciación del genoma en esa muestra de sangre impregnada en papel que se utiliza para el cribado convencional. El manejo de datos sí ha supuesto un gran reto, pero creo que lo hemos solventado con éxito y formamos un consorcio con 71 investigadores y también varios asesores externos y hemos alcanzado un consenso nacional en cuanto a la selección de genes, en cuanto a la clasificación de variantes y también el modelo de informe. Y además a mayores se ha creado una plataforma de esas variantes curadas, ¿no?, que ya se sabe que son patogénicas, que van a permitir que nuevos análisis se puedan hacer más rápido, no solamente nuestros, porque se colgará a nivel internacional, que también otros investigadores tengan acceso a ellos. Debo de decir que en estos momentos tenemos aproximadamente un 40% de los informes y se han diagnosticado 1,6 casos por cada 100 niños. Más del 70% de ellos no se identificarían por el cribado convencional. Y también me gustaría destacar un caso precisamente de Cataluña, en donde no voy a decir más porque hay que guardar el aspecto anonimizado, donde el cribado neonatal convencional hubo un falso negativo. O sea, el marcador de la trisina inmunoreactiva no dio alterado. Y al realizar el cribado genómico se vio que tenía 2 variantes patogénicas para el gen de la fibrosis quística. A ese niño está seguido en el Sant Joan de Déu, se le hizo una prueba de cloro en sudor y fue patológica, es una fibrosis quística clásica. Quiero decir que con CRINGENES no solamente hacemos estudio de genómica, sino que también
hacemos pequeños estudios funcionales, particularmente de metabolómica no dirigida y también estudios enzimáticos en esa misma muestra de sangre del cribado neonatal para que podamos reducir esas variantes de significado incierto, que las podamos reclasificar mejor. Y aún no lo hemos iniciado porque estamos esperando a finalizar para tener todos los datos, pero por supuesto vamos a hacer estudio de economía de salud. Estudio de economía de salud no solamente para ver el coste-efectividad, sino lo que significa implementar en un sistema nacional de salud. Por ello, el impacto en el recién nacido y las familias, pues no cabe duda de que va a disminuir la morbilidad, la discapacidad asociada y la mortalidad en un número significativamente mayor de patologías. Pero es que además en esas patologías va a evitar el que hagamos pruebas diagnósticas innecesarias, en que los tratamientos sean más dirigidos, en fin, que vayamos a un modelo de atención más eficiente y más sostenible. Y bueno, no puedo obviar, además teniendo también aquí a parte del Ministerio, que nos permite que España, desde un punto de vista estratégico, no quede relegada en segundo nivel, ¿no? Sino que pues adquiera un liderazgo internacional en lo que es la prevención del cribado genómico a nivel poblacional. O sea, con CRINGENES, y ya finalizo, no solamente buscamos mejorar y aplicar esa tecnología, sino que queremos integrarla, demostrar que es viable, ética y que se puede implementar en un sistema de salud. Vale, muchas gracias, Marilu. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, todas las ventajas, beneficios de este programa y el posicionamiento que tiene, ¿no?, a nivel nacional, también de cara a fuera de España. Y damos paso a Ángel Carracedo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Es un honor también el poder abordar más sobre el Impact Genómica, ¿no?, que ya ha salido varias veces mencionado durante la mañana, y nos gustaría conocer más sobre los avances que el Impact Genómica puede aportar en el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras no diagnosticadas. Pues bueno, buenos días a todos y bueno, también reitero muchas gracias por la invitación para estar aquí y que hagáis también esta jornada de únicas en Santiago, pues es también un honor. Yo me resulta dificilísimo en 3 minutos contaros Impact Genómica, pero lo voy a intentar. Sabéis que hubo un PERTE de salud de vanguardia, uno de cuyos ejes principales fue intentar el desarrollo de la medicina personalizada en España. Para ello se creó una infraestructura que en la parte de genómica fue Impact Genómica. La idea era una infraestructura sobre la que se coordinase y estandarizase todo este desarrollo de una medicina personalizada que es más allá de enfermedades raras. Hay otras aplicaciones de la medicina personalizada. Cuando nos planteamos organizar lo que es Impact Genómica, pensamos la idea era generar datos genómicos que pudiesen ser trasladados y compartidos en un espacio europeo y empezamos a pensar cuáles son, dónde hacerlo, cómo hacerlo, dónde priorizar. Y pensamos en enfermedades raras. Se ha dicho muchas veces, hay un 50%, un poquito más, de enfermedades raras no diagnosticadas. Las tecnologías genómicas están avanzando de forma enorme. Entonces la idea fue, vamos a intentar este diagnóstico y generar datos de información genómica a gran escala que se pueda compartir. Para ello lo que hicimos fue 3 centros de secuenciación, de los de más alta capacidad en España, que están en Barcelona, el CENAC, Pamplona y Santiago en medicina genómica. Después quisimos teníamos 3 prioridades. Una, que fuese absolutamente equitativo, porque íbamos a intentar el diagnóstico de enfermedades no diagnosticadas con tecnologías genómicas, ese es el segundo requisito, más allá del diagnóstico habitual. En cartera de servicios hacemos habitualmente el exoma como máximo, que es el 2% del genoma. El genoma completo es más complejo, sobre todo en interpretación, pues pensamos, vamos a intentarlo y compartir toda esta información. Y para ello creamos una red de 110 hospitales para garantizar la equidad. FEDER desde el primer momento siempre estuvo absolutamente involucrado y todas las sesiones de pacientes. Contratamos genetistas gestores de casos para las comunidades autónomas, también a nivel central. Y se involucraron en prácticamente todos los genetistas clínicos de España. Hay 250
personas directamente involucradas en el programa, trabajando diariamente. Ayer mismo tuvimos discusión de casos clínicos, tenemos reuniones todos los días. Hay más de 600 expertos externos de distintas especialidades, porque la enfermedad rara puede afectar a cualquier cosa. Prácticamente están 1000 profesionales trabajando en el programa, solo unos pocos pagados por el programa. Esto fue básicamente lo que hicimos. Estandarizamos muchísimas cosas. Una parte muy importante del diagnóstico no solamente es la genómica, es la información clínica asociada. Lo que se llama generar campos HPO, información fenotípica. Y para esto teníamos una plataforma ya en Ciberer que se llamaba ENOD, y la trabajamos más. Esto fue una parte importante después en los resultados. Y después, bueno, tuvimos un circuito diagnóstico y un circuito de datos. Los resultados fueron espectaculares. Conseguimos un 30% de nuevos diagnósticos en personas que estaban 11 años esperando por un diagnóstico de media. Es algo precioso. Descubrimos nuevos genes involucrados en la enfermedad que cambian ahora también las estrategias diagnósticas en los centros. Y sobre todo mejoramos muchísimo la coordinación, los estándares, los circuitos. Y yo creo que ha sido, yo siempre lo cuento, no fue el proyecto de más dinero de mi vida, el más bonito de mi vida, con diferencia lo está siendo. Y estoy muy agradecido a todos los que han participado y participan en él. Y el apoyo de todos. Y en una segunda fase de Impact, porque esta fue la primera, decidimos también aplicar nuevas tecnologías, porque la genómica está avanzando continuamente. Ahora tenemos nuevas tecnologías más allá de la secuenciación del genoma completo, lo que se llaman long reads, genoma óptico, que también estamos implementando y valorando. Se habló aquí del problema de las variaciones de significado incierto, que es un problema muy grande porque muchas veces tenemos una variación que no sabemos la significación. Aquí creamos también un grupo de trabajo que le dije a Belén Pérez, que está aquí, porque son cosas que no se pueden hacer a nivel local, que hay que hacer también pipelines nacionales para poder dar una solución adecuada a estos pacientes, también muy multidisciplinarias. Y por último, un paquete de trabajo que coordina Encarna, de sostenibilidad, integración, asociaciones de pacientes, colaboración ciudadana, que es también importante, buscando sobre todo en ver cómo podemos seguir con este esquema en el futuro. Bueno, conseguido en pocos minutos resumir este megaproyecto y enhorabuena porque realmente como colaborador es un placer, ¿no?, el ver cómo, como decías, ¿no?, ha dado el beneficio, ¿no?, de tantos pacientes y familias. Y quería preguntarte, ¿no?, a ver cómo podemos acortar la respuesta, porque también es una pregunta difícil, que nos comentaras los principales retos técnicos y organizativos que te has encontrado, porque imagino que no ha sido tarea fácil, ¿no?, el poder implementar todo este sistema. Pero yo lo quería plantear un poquito más general. Tenemos una media diagnóstica de retraso de 5 años. El diagnóstico a veces no se consigue nunca. También se ha explicado bien. Es un proceso. De estos 5 años, 4 años, 1 año es laboratorio. 4 años es que tarda la muestra en llegar hasta un diagnóstico genético, que son prácticamente el 85% de las enfermedades raras son genéticas. Aquí sí que es un proceso que hay que mejorar. Hay que mejorar flujos existenciales, hay que mejorar esquemas. Esto es responsabilidad de las comunidades autónomas. Todas se tienen que poner las pilas para, dentro de sus esquemas y estructuras, mejorar flujos. Conseguir que los pacientes lleguen rápidamente a un punto de atención. Lo hablaba Nicolás González, el parlamentario, lo dijo claramente, me parece que fue muy acertado. Esto es lo primero. Ya lo segundo, a nivel de pacientes no diagnosticados, no se pueden solucionar con esfuerzos locales. Hay que solucionarlos con esfuerzos más globales, nacionales y conectados internacionalmente. No se exigen tecnologías que no están al alcance de lugares pequeños, tecnologías que están avanzando a una velocidad tremenda y que son carísimas, que no sería nunca coste efectivo. Hay que coordinarlo. Estrategias como Impact son vitales para poder hacer ese diagnóstico, es la única manera. Y en Impact hemos metido 3.000 personas, más o menos. Imaginaos la cantidad de pacientes raros de enfermedades no diagnosticadas que hay que meter. Pero hay que hacerlo filtrando y tratando de ser eficaces. Y este es mi segundo consejo. En retos, pensar con generosidad que esto no se va a poder desarrollar
a nivel local, que si quiere ser eficaz hay que hacer estructuras nacionales y supranacionales para conseguirlo, y colaborando como estamos haciendo en Impact. Vale, muchas gracias. ¿No? Yo creo que nos quedamos con esa cifra de que al final es verdad que de los 5 años uno es laboratorio, pero que hay que mejorar los flujos y que tenemos que poner, ¿no?, de todas las partes esfuerzos como para crear, ¿no?, infraestructuras nacionales que ayuden, ¿no?, a soportar, ¿no?, todo este trabajo. Así que muchas gracias, Ángel. Y ahora pasamos a Encarna. Es un placer también estar con ella. Y queríamos, ¿no?, que nos pudieras explicar, ¿no?, desde el punto de vista de Únicas, que ya sabemos que Únicas acaba siendo una palabra, ¿no?, un paraguas, ¿no?, de muchas cosas y todas bonitas, que nos matizaras el papel de la estrategia Únicas en Sant Joan de Déu en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedades raras. Gracias, Toni. Permíteme antes agradecer en nombre de toda la organización a los compañeros de Santiago cómo han colaborado y el calor con la que nos reciben en esta tercera jornada, en esta tercera edición de Únicas Talks. Pues de cara al diagnóstico es muy importante cómo los centros en general se preparan para poder acelerar diagnósticos y lograr diagnósticos más precisos. En ese sentido, dentro de la estrategia de Sant Joan de Déu, y que bueno, pues tuve la suerte de incorporarme hace un poco ya, había un camino avanzado. Pero sin duda en el ámbito del diagnóstico hay que enfocarlo en aspectos esenciales que de alguna manera se han tocado a lo largo ya de la mañana. Y hay una cosa muy importante, quizá se ha dejado ya vislumbrar, pero cuando hablamos de mejora del diagnóstico no solamente hablamos de tecnología, que a veces esto sucede fácilmente en determinados foros, sino que hablamos de procesos asistenciales, hablamos de recursos humanos, hablamos de formación, hablamos de conocimiento y hablamos de innovación en el proceso organizativo. Todo esto es lo que conlleva que Únicas, dentro de ese piso del diagnóstico, levante un trabajo también muy coral, que se ha dicho, un trabajo donde prácticamente todos los departamentos están participando, pero impulsado desde el área de genética en el sentido de la mejora del diagnóstico desde el principio, desde la detección, el fenotipado, el análisis genómico, la interpretación y la integración de todos esos datos, al mismo tiempo la identificación y trazabilidad en cada momento de un paciente que está diagnosticado o queda sin diagnóstico. Entonces, en esa línea del proceso asistencial, ¿en qué estamos trabajando? Pues fundamentalmente en mejorar el fenotipado, lógicamente también empleando y con proyectos parciales de aplicación de inteligencia artificial, mejorando todo el área clínica, con no solamente potenciando el papel de los dentro del equipo de genómica de los genetistas, tanto médicos como de laboratorio, y también los asesores genéticos y la bioinformática, sino conectándolo con grupos interdisciplinares que bueno, pues también tienen el conocimiento clínico de determinados grupos de patologías para aprovechar absolutamente todo el conocimiento interno. Desde el punto de vista de la genómica, obviamente actualizando la cartera, alineándolo con la cartera nacional, con las directrices de CatSalud, pero al mismo tiempo mejorando infraestructura, avanzando en la capacidad de almacenamiento, avanzando en la acreditación y en la estandarización, que es absolutamente imprescindible, en un nuevo modelo también de trabajo colaborativo para la correlación y la interpretación entre tanto el laboratorio como la parte clínica. Y todo ello en íntima conexión, como digo, con datos, porque es imprescindible que la información no quede en silos y que podamos en cualquier momento conectarla y aprovecharla. Tener datos estructurados que podamos analizar y que podamos tomar decisiones realmente fundamentadas. Y todo ello, además, con el desarrollo de programas específicos. Otra de las grandes, de los grandes retos dentro del sistema sanitario es cuando tenemos que identificar a los pacientes sin diagnóstico. FEDER lo ha dicho muchas veces, la aparición a través del código ORFA de justamente el tipificar a un paciente sin diagnóstico nos da la posibilidad
de visibilizarlo. Y nos da también la alerta de que tenemos que seguir pensando en ese paciente e incorporarlo pues, en los procesos de reanálisis o en el acceso a pruebas más avanzadas y a proyectos como acaba de contar Ángel de Impact Genómica. Entonces, estamos trabajando en un programa interno para identificar adecuadamente los casos sin diagnóstico, poder hacer un programa automático de reanálisis y el acceso a las pruebas adecuadas en el momento oportuno en la discusión general de los grupos interdisciplinares. Y además, pues, en los niños críticamente enfermos, hacer un diagnóstico genético rápido y también participar en otros programas de cribado genómico. Y además, y cito brevemente, pero otras iniciativas que van a converger con los programas. Decía Ángel, Mariluz también lo ha dicho y todas las personas que anteriormente han intervenido, es imprescindible la colaboración. No entendemos trabajar de forma aislada y en ese sentido, pues Única Sant Joan de Déu se une en diferentes iniciativas a programas nacionales y la experiencia que tuvimos precisamente de cara al diagnóstico con el hackathon, el primer hackathon iberoamericano que hicimos con Ciberer, con FEDER, con Impact Genómica, dentro de la red Únicas, fue un ejemplo de cómo esa transformación organizativa, el trabajo colaborativo, la fusión del conocimiento, la integración de técnicas pueden darnos un resultado más allá incluso de lo esperable y tuvimos pues, el resultado hasta ese momento más exitoso con el 50% de diagnósticos que hasta ahora pues, había estado en un 20-30%. Y eso nos da la clave, para transformar los sistemas y para, desde luego, reforzar la idea de la colaboración. Vale, muchas gracias, Encarna. Yo creo que recogiendo, ¿no?, lo de la colaboración, trabajando en red, la pregunta que te haría sería el cómo Única Red, Únicas Plataforma intenta integrar estos datos. ¿En qué fase está actualmente? Bueno, pues realmente ahí seguramente pues, la gente más implicada en el ámbito tecnológico y en el Ministerio nos podrían dar también buena cuenta de ello, pero efectivamente los que estamos integrados y como embajadores de los centros dentro de la red Únicas, sabemos que en estos momentos se está ultimando la plataforma y para finales de mes pues podremos ya tener la posibilidad de conectar los centros y esto dará buena cuenta al Ministerio en su momento. Pero yo creo que lo principal ahora, después de ese gran esfuerzo colectivo entre todos los servicios de salud de la mano de Salud Digital y del Ministerio, es darle las funcionalidades que permitan la adherencia de profesionales de los sistemas de salud y también de los pacientes. Y en ese sentido yo creo que una de las discusiones más importantes, y quizá lo podemos tratar después, es cómo converger con otras iniciativas y establecer como objetivos el intentar mejorar realmente el diagnóstico, acelerarlo y también la identificación de tratamientos. Desde luego es un hito extraordinario, es un hito en el que Europa y el mundo se está fijando, lo ha dicho María antes y es cierto, ¿no? Creo que debemos sentirnos orgullosos de poder participar en una iniciativa de este tipo que impulsó en su momento Manel con FEDER, con Juan Carrión desde Sant Joan de Déu, pero que realmente al final es un proyecto de país que creo que será la referencia y que además esa luz que se encendió al inicio está enfocada a ver esos resultados. Tenemos una enorme oportunidad de poder demostrar que efectivamente esa iniciativa va a dar los resultados que queremos para los pacientes, que son el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, Encarna. Ahora nos quedan 10 minutos, ya son preguntas más generales. Os voy a lanzar una pregunta, a ver quién quiere recogerla. ¿Qué barreras creéis que son más relevantes para aplicar esas estrategias de forma equitativa y sostenible en el Sistema Nacional de Salud? A ver, vamos diciendo cada uno pues una, ¿os parece? Vamos a ver, yo considero que una barrera muy importante es la desigualdad territorial. No puede depender el que tengas un diagnóstico genómico rápido
dependiendo del hospital o centro o comunidad, o sea, dependiendo del código postal en donde estés. O sea, no se trata de que todos los hospitales tengan toda la tecnología para poder diagnosticar, pero sí está claro que todos los pacientes tienen que tener una puerta de entrada efectiva. Bueno, muy bien. dejo con más. Gracias. Bueno, yo decir un par de cosas. Bueno, hay avances y hay barreras. Hay que también ver, yo en mi impresión, hemos avanzado más estos 5 años últimos en diagnóstico y en enfermedades raras que yo creo que en muchísimo tiempo. Hay cosas que hay que poner de manifiesto. Avances también en relación con la equidad. Por ejemplo, por fin que hay una cartera de servicios de genética y genómica al Sistema Nacional de Salud que contribuyó enormemente a la equidad. También se están uniformizando los datos. Apareció el programa SIGENES, aparece Únicas. Esta ha sido otra aportación también importante. Se aprobó la especialidad de genética, que no la hemos visto en carne, pero supongo que de un momento a otro aparecerá algún real decreto que permita que la gente tenga una formación especializada adecuada, y estos son avances que han sido importantes. Retos hay muchísimos. Retos en datos. No es tan fácil también la coordinación y armonización de datos. Hay una oportunidad enorme con el Espacio Europeo de Datos en Salud, pero también muchísimos interrogantes éticos y legales, e Impact Genómica contribuyó muchísimo a esos estándares. Hay retos a todos los niveles, retos organizativos, que comentaba, más de responsabilidad de las comunidades autónomas, retos de aplicación de nuevas tecnologías, avances importantísimos que vendrán de la mano de no solo avances en genómica, aplicación de la IA, ya se vio o ya se contó, sobre todo para detección de BUS y sobre todo para integración de la información clínica con la información genética. Avances en muchísimas áreas que van a venir muy deprisa, pero que tenemos que trabajar como estamos haciendo de la mano y siempre pensando en la equidad. Yo en lo que comentaba, en esto que vemos del cribado neonatal, yo creo que siempre es importante tener una cartera de servicios amplia, que sea única a todo el país y que las comunidades autónomas puedan presentar proyectos piloto que después se evalúen en coste-eficacia, pero que después sea todo equitativo. Esto es lo que me parece por donde debemos ir, y es algo que debemos también pensar, que hay que trabajar a muchas escalas, a muchos niveles, y daría para mucho, pero Encarna, te paso que yo hablé demasiado. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Quiero subrayar que dentro del ámbito organizativo la necesidad de identificar adecuadamente a los profesionales dedicados a la genómica, y por eso urjo, ¿no? Y animo a que esos reales decretos estén publicados lo antes posible, porque es cierto que nos enfrentamos a una heterogeneidad en todo el Sistema Nacional de Salud muy grande, que impide a veces hacer adecuados circuitos visibles para los pacientes, accesibles para incluso los profesionales. Y esto, sin duda, pues además de los esfuerzos de los servicios de salud, el que haya una regularización de los profesionales de la genómica es absolutamente urgente, ¿no? Así que esperemos que en la próxima edición de Únicas Talks no tengamos que estar diciendo esto, y que por fin se hayan acreditado los profesionales y los centros para la genética y la genómica en España. La siguiente cosa, creo que nos hace falta para ese cambio organizativo muchísima formación a todos los niveles. La formación desde los gestores los pacientes están desde luego a nuestro lado, y en el grupo de trabajo de Impact trabajan, en Únicas trabajan, y lo estamos haciendo de la mano. Pero hay también un conjunto muy amplio de profesionales que no reciben la formación adecuada en las universidades. Hemos tenido sobre esto grandes debates. No están integrados en los grados sociosanitarios,
Y eso es un drama también, porque no se puede estar sacando agua de un tsunami a cubitos. Vamos a empezar también por el inicio y modifiquemos los planes de estudios, integremos también en los planes de residencia la genética y la genómica como algo importante, porque al final este conocimiento va a repercutir en acelerar la sospecha, la detección y el integrar a los pacientes en los circuitos adecuados. Entonces, yo añadiría ese aspecto y luego, lógicamente, también desde el ámbito de los servicios de salud, como recuperar un poco el foro de discusión de los consejos interterritoriales. No se puede ahora con programas como estos empezar yo más y yo más, porque llegamos de nuevo a la inequidad que está suponiendo el cribado estándar neonatal bioquímico. Y si empezamos de forma independiente, de nuevo nos volverá a suceder lo que ahora mismo estamos intentando revertir. Así que coherencia y trabajo conjunto también desde el punto de vista de la gestión y de la política. Mira, si me permites, me gustaría añadir 2 pinceladas a lo que dijeron mis compañeros, que es otra brecha importante que considero, es que tenemos que reducir el tiempo que tenemos entre el diagnóstico y el tratamiento también. El diagnóstico no puede ser el fin del proceso. Ya he diagnosticado y ya está, sino que tiene que ser el inicio de una atención más personalizada. Y luego que los proyectos a veces los tenemos como en isletas de excelencia, pero es básico que los podamos integrar luego en el sistema de salud con equidad. Por eso, siempre que tengamos un proyecto innovador, debemos de dar todos los pasos para ver cómo lo transmitimos a toda la sociedad de una forma equitativa. Y en ese sentido quiero abogar por CRINGENES, que lo que trata de buscar con el cribado genómico es que no haya, o sea, que haya equidad territorial, que no haya desigualdad y que sea igual dependiendo o independiente, en este caso, del lugar donde hayas nacido. Bueno, muchas gracias. Yo ¿También quieres añadir? Sí, no, añadiría una cosa, porque la estrategia nacional nos da un marco ahí de armonización y de evolución paralela, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo. Y añadir una cosa, ya que la subdirección de calidad asistencial está dentro de la Dirección General de Salud Pública, yo creo que también tenemos que empezar a pensar en ese cribado de portadores de enfermedades prevalentes y meter en el concepto de salud pública esta medicina de precisión, porque también las familias a veces esa oportunidad que puede surgir antes es una capacidad de ejercer su autonomía y sus derechos, y el Sistema Nacional de Salud está preparado para un montón de cosas, pero ahora mismo también creo que ya estamos un poco en la madurez de empezar a pensar en esos cribados a nivel preconcepcional de portadores, que nos podría dar también otra brecha de oportunidad para las familias. Vale, muchas gracias a los tres. Recojo que al final, ¿no?, como retos tenemos la equidad, tenemos los datos, la colaboración, la formación, la especialidad, la implementación del sistema de salud. Son grandes retos, pero también nos suponen, ¿no?, el poder dar salida a todas estas iniciativas, de tener un diagnóstico lo más precoz posible, tener más diagnósticos y mejor, y tener diagnósticos en red, y que los hospitales nos pongamos las pilas como para establecer estrategias de mejora a la atención, ¿no?, y centrados en el paciente. Si os parece, cerramos aquí la mesa. Muchas gracias a los tres y gracias a todos.